¿qué análisis haces de las dos movilizaciones de ATE que se dieron en los últimos días? Bueno, gracias a ustedes por permitirnos compartir este momento. La verdad es que tiene como dos fases. Por un lado, la preocupación, la angustia de los despidos masivos, de un plan de ajuste en curso que afecta a los trabajadores del Estado Nacional, de las provincias y de los municipios, y que toca la perspectiva del salario, la perspectiva de las relaciones laborales con un criterio regresivo. También hay una amenaza y un avance sobre el sistema previsional, con lo cual también son afectados los jubilados de hoy y los jubilados de mañana. Tenemos un aspecto muy positivo, que es la capacidad de respuesta de nuestra gente. Sabíamos que teníamos que dar el paso al frente y enfrentar esto, pero bueno, febrero no es fácil. Sin embargo, la respuesta de todo ATE, de todos los trabajadores estatales en todo el país y de diversas organizaciones que nos acompañaron solidariamente, algunas participando del paro activamente, como FESPROSA, CONADO Histórica, la Federación Nacional Docente, judiciales, y otras sumándose, organizaciones de trabajadores no estatales, de organizaciones sociales, políticas. Bueno, hicieron, creo yo, que el 24 de febrero del 2016 va a quedar en la historia de nuestro gremio, seguro, y creo que va a ser un hito en la historia de los trabajadores, porque frente a una política de ajuste que lleva adelante un gobierno nacional recién asumido, nosotros demostramos que en esos 100 días que dicen ser la primavera o la luna de miel de los gobiernos, que los trabajadores no estamos dispuestos a aceptar políticas que vayan en contra de las mayorías populares. Y así como en Plaza de Mayo hubo, reconocido por la propia Policía Federal, 50.000 personas movilizadas, con lo cual uno puede imaginar que fueron más. Así también en la ciudad de La Plata, el 16 de marzo, hubo alrededor de 20.000 personas, trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo se desarrollaron paros y movilizaciones masivas en Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco, Entre Ríos. Estamos en un momento de una pulseada muy dura, muy difícil con el gobierno nacional. Esperamos que cambie su actitud de no diálogo y de sostener una perspectiva de ajuste basada en el despido de los trabajadores, porque ya se lo hemos dicho a ellos, no vamos a dejar de reclamar hasta que logremos la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras que hayan sido injustamente despedidos. Y además porque queremos ampliar la agenda, abrir una agenda que discuta terminar con la precariedad laboral, un aumento del sueldo que tenga que ver con las necesidades que tenemos los trabajadores. Capítulo aparte es la situación de los precios, pero estamos los trabajadores con la alegría de ser protagonistas de una pulseada muy importante. Hugo, ¿cuál es la situación que más te preocupa actualmente del país? Yo creo que hay un conglomerado de medidas que ha tomado el gobierno que se montan para darle continuidad a lo peor de lo que fue el gobierno anterior. El gobierno anterior ya había acordado con el Club de París y había iniciado una agenda de reinstalar la problemática de la deuda externa como un problema, como una prioridad de la política gubernamental. Y cuando se paga deuda externa, se deja de pagar deuda interna, nosotros ya lo sabemos. Este gobierno avanza, este acuerdo con los hold down, con los buitres, con estos acreedores que son verdaderos especuladores financieros internacionales y mafias organizadas, va a ir muy en desmedro de los trabajadores y del pueblo argentino, por dos razones. Primero, porque pagar la deuda se hace
y la vamos a pagar la mayoría del pueblo argentino. Y segundo, porque tomamos deuda para pagar deuda. Y vamos a tomar deuda después nuevamente, con lo cual se abre un ciclo de endeudamiento y nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias de las políticas monetaristas y neoliberales, porque la sufrimos durante los años de la dictadura, la sufrimos durante los años 90 y la empezamos a sufrir ahora, y creo que esta es una situación seria, porque además es evidente, cuando se paga deuda externa, no se paga deuda interna, es muy evidente en cosas prácticas. Las provincias ya están iniciando trámites para la toma de nuevos créditos. Ahora, los trabajadores, que el gobierno anterior generalizó en la precariedad laboral un mecanismo perverso de relación laboral, 95.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional, 600.000 si sumamos provinciales y municipales. A esos trabajadores, en vez de pagar esa deuda y empezar a discutir la regularización de la situación, no, todo lo contrario, es el despido. Hablo de los últimos gobiernos, ¿no? Y del actual, del anterior y de los últimos que vinieron o que fueron sucediendo. ¿Crees que la desigualdad fue una prioridad para ellos? Mira, como te contaba antes, yo fui parte, como gran parte de mi generación, de la lucha contra la dictadura por recuperar la democracia. Creo que logramos recuperar la democracia y con ella gran parte de derechos individuales en nuestra sociedad. Y ese es un paso verdaderamente importante. Ahora, hay cosas que a 32 años de democracia estamos peor. Y la pobreza es uno de ellos. El hambre y la pobreza en este país la inventaron los sectores poderosos para transferir riquezas hacia un sector de privilegiados, mayoritariamente extranjeros, para subordinar, para condenar a nuestro pueblo a que no pelee por el futuro, sino que pelee por sobrevivir en un presente eterno, y para quebrar con el miedo a esa falta de futuro, y que no nos agrupemos, y que no pensemos en términos colectivos, y para que instalen la cultura del individualismo, de la sobrevivencia, del sálvese quien pueda. La batalla cultural en nuestro país es una batalla cotidiana. Hay un sentido común que intenta imponer esos valores a los que hacía referencia recién, y nosotros tenemos que trabajar para construir un sentido común que vaya contracorriente, un sentido común que recupere el sentido comunitario, que recupere plenamente el sentido de la solidaridad, que yo creo que son valores que están muy arraigados en parte importante de nuestro pueblo, pero es como el agua sobre la piedra, ¿viste? El mar socava y hay que trabajar para no dejarse ganar. No es natural que en nuestro país exista la pobreza que existe, los niveles de pobreza que existen. Nunca va a ser una democracia plena, realmente genuina, mientras haya pobreza, miseria y desigualdad, porque la democracia es fundamentalmente igualdad.